Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a pasar sobre la segunda ley de la termodinámica. Para empezar, tenemos que tener la definición que hizo Leonard Carnot sobre la máquina térmica. La máquina térmica, se entiende, es un equipo que transforma calor de trabajo mecánico hacia... o sea, la energía calórica la transforma en trabajo mecánico. Ese es el principio fundamental de lo que es una máquina térmica. Por excelencia, una máquina térmica no existe, ya que eso significaría que el 100% de la energía térmica se convertiría en trabajo mecánico, lo cual no es así. También podemos definir la eficiencia de un sistema o de una máquina térmica, ya que si por ejemplo decimos que su eficiencia es 50%, esto quiere decir que el 50% de la energía emanada por la combustión de una máquina térmica se vuelve trabajo mecánico y el otro 50% es producto del desecho. El caso de un auto, por ejemplo, un auto lo que hace es transformar la energía térmica, es decir, el poder calorífico que tiene el combustible, ya sea diésel o sea gasolina, lo transforma en energía mecánica a través del movimiento, como podemos observar acá, del pistón. Ese movimiento del pistón, que está impulsado por una combustión interna de la gasolina y el diésel, hace que el cigüeñal se mueva. Ese es un ciclo. Entonces aquí podemos ver la esencia de lo que viene a ser la segunda ley de la termodinámica. Ya hemos visto las definiciones de estados y las definiciones de ciclo termodinámico. Entonces esto vemos claramente en la imagen un ciclo, uno de 4 estados, un motor de 4 tiempos, un motor de cuatro estados, donde se produce una compresión, una descompresión, y vamos a ir viéndolo más adelante. Este concepto expresa lo siguiente: toda máquina térmica requiere para su funcionamiento al menos dos fuentes de calor a diferentes temperaturas. La máquina funcionará tomando calor de la fuente de mayor temperatura, que denominaremos fuente caliente. Producirá trabajo y entregará calor a la fuente de menor temperatura, que llamemos fuente fría. Claramente podemos interpretar este enunciado que la energía producida por la combustión del poder calorífico de un combustible, esto me va a generar energía mecánica, que en este caso sería el foco frío. El esquema representativo de única máquina térmica que funciona de acuerdo al enunciado de Carnot del segundo principio se indica en la siguiente figura. Prácticamente otra de las primicias que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que siempre vamos a tener esta secuencia, siempre vamos a tener esta dirección del foco caliente al foco frío. Siempre se va a dar, entonces podemos ver que hay un calor 1 que va hay un calor 1 que va de la temperatura 1 y un calor 2 que va de la máquina térmica hacia la temperatura 2, en este caso la energía mecánica, y esto hace que genera un trabajo. Entonces aquí podemos nuevamente ver la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el calor es igual a la energía más del trabajo. Otro proceso, otra ley que mucho rige sobre la segunda ley de la termodinámica es el principio de Planck, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Es imposible construir una máquina térmica con un solo dispositivo de calor que, mientras funcione siguiendo un ciclo, produzca otros efectos que el de realizar trabajo a base de tomar a calor de dicho dispositivo enfriándolo. Este enunciado entonces exige que cualquier dispositivo cíclico que produzca un trabajo neto intercambie calor por lo menos con dos fuentes térmicas a diferentes temperaturas. Es claro esto de que, por ejemplo, en el motor que hemos visto de 4 tiempos, debemos tener un cambio de temperatura para que pueda suceder este cambio de calor, y así podamos tener lo que vemos acá, que la fuente, en este caso el combustible, un proceso cíclico, genere que el trabajo sea igual que el calor sea igual a trabajo. Aquí nos estamos olvidando de una premisa fundamental, que es la energía interna. El postulado de Kelvin Planck. El postulado, como vemos acá, aquí se puede ver que entra al sistema, o sea el motor térmico, un calor suministrado, y sale del sistema un calor cedido. Recuerden que si hacemos esto diferencial, podemos decir que ese diferencial de calor es igual al trabajo neto. Entonces los postulados exigen que los motores térmicos funcionen entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Sin embargo, el cuerpo a temperatura baja no puede ser una fuente de energía como lo es de alta temperatura. Nuevamente es repitiendo lo mismo. Estamos hablando de que para que exista un trabajo de un motor térmico, es decir, para que la energía calórica se vuelva
se vuelva a trabajo, debe haber un diferencial de calor, un calor que estamos suministrando. Este es el responsable de la combustión de ya sea gasolina, diésel, gas, y el calor cedido, que vendría a ser los calores que expulsa la máquina térmica. Recordemos que la combustión interna, por ejemplo, de la gasolina se hace a altas temperaturas, casi llegando a los 400 grados. Entonces, el vapor sale a temperaturas entre ambiente y 40 grados, perdón, en este caso el CO2. Esa es la diferencia de temperatura. No quiere decir que si hablamos de temperatura fría, este cuerpo, o sea, el calor que se dé, va a estar a temperaturas de congelación o temperaturas bajo cero. Según el principio de Claus, la máquina cíclica es imposible tener una máquina cíclica que la fuente fría ceda calor y que la máquina ceda calor a la fuente caliente. Esto es imposible, o sea, es un proceso inverso. Matemáticamente, si hacemos una sumatoria, sí es posible, pero dentro de lo que es la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, este caso no se puede dar. En pocas palabras, es como queramos transformar el movimiento oscilatorio de un motor en gasolina o en diésel. Entonces, eso jamás se puede dar, es físico-químicamente imposible. El principio de Claus nos dice que es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a otro caliente. Esta exigencia describe simplemente una máquina frigorífica, un dispositivo que funciona cíclicamente, transfiere energía térmica desde una región de baja temperatura a otra de alta temperatura. Entonces, claramente, por ejemplo, un refrigerador, como enfría en un ciclo, lo que hace es transformar una temperatura 1, sube de una temperatura 1 a una temperatura 2, pero estas dos temperaturas se encuentran cerca al cero. Es decir, que son frías, pero una es mayor que otra. Entonces seguimos cumpliendo el ciclo que anteriormente hemos visto. Siempre la fuente caliente va hacia la fuente fría. En este caso, ¿cuál sería la fuente caliente? Si tenemos un ejemplo, si tenemos menos 5 y menos 10, para nosotros, siguiendo el criterio de este enunciado, la fuente caliente vendría a ser la temperatura que está a menos 5 grados. Según el postulado de Hastings-Kinham, cualquier sistema con ciertas restricciones especificadas y que tenga un límite superior en su volumen puede desde cualquier estado inicial alcanzar un estado de equilibrio estable sin ningún efecto sobre el ambiente. Un colario, para los que no saben qué es colario es como un postulado, enuncia que si un sistema está en equilibrio estable, cuando un sistema se dice que está en equilibrio estable, es como cuando se trabajaba en estática, la sumatoria de las fuerzas según un eje es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede cambiar a otro estado de equilibrio estable con un trabajo neto de salida como el único efecto externo del sistema. Esta premisa es bastante interesante. Se lo explica de la siguiente manera. Imagínense un bloque de 1 tonelada. Ese bloque de 1 tonelada está sobre un cuerpo netamente liso. Puede ser un piso. No existe fricción o la fricción es mínima. Entonces ahí decimos que las sumatorias de fuerzas para este cuerpo libre es cero. Ese es un sistema que está en equilibrio. Y no podemos cambiar, o sea, no lo podríamos mover ese cuerpo desde el punto cero que está a 10 metros hacia adelante. O sea, no podemos mover ese cuerpo sin que exista trabajo. Sí o sí necesitamos hacer una fuerza. O sea, acuérdense que la definición matemática de trabajo es trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, si a ese cuerpo de 1 tonelada yo le pongo una fuerza para mover una distancia de 10 metros, ahí voy a estar generando un trabajo. Entonces, esta parece obvio, pero bueno, cuando se postuló hace mucho tiempo, esto no era tan obvio, pero ahora se los estamos explicando de esa manera. Los procesos irreversibles. Dentro de lo que se ha visto también existen procesos reversibles y procesos irreversibles. Un proceso reversible es cuando la energía podemos volver o sea, cuando hay un sistema que podemos obtener nuevamente la misma sustancia. Por ejemplo, un ciclo reversible es el ciclo del agua. Sabemos que el agua se evapora, como también se condensa. Entonces, ese es un ciclo reversible. Si hablamos de ciclos irreversibles, se dice que un proceso irreversible
Si una vez que el proceso ha tenido lugar resulta imposible devolver al sistema y a todas las partes en torno a sus respectivos estados iniciales. Por ejemplo, utilizaremos el enunciado de Planck para demostrar la irreversibilidad con un proceso con rozamiento. Un ejemplo muy claro para entender un proceso irreversible es esto. Imagínense un vaso de agua, un vaso de vidrio, perdón, un vaso de vidrio. Ese vaso de vidrio ustedes lo tumban, se va a generar en cientos de pedacitos, ¿verdad? Entonces es imposible tomar esos cientos de pedacitos y volverlos a unir para formar el vaso. Ese es un proceso irreversible. Lógicamente otra vez tal vez podremos juntar todo y pegarlo con algún pegamento, pero no va a quedar como estaba antes, o sea, no va a volver a su estado original. Otro proceso irreversible es, por ejemplo, la energía que se necesita para iluminar con una bombilla, o sea, un foco. Entonces, sabemos que cómo ilumina un foco, el básico, a través de una resistencia eléctrica. Pasamos energía eléctrica por esa resistencia, la resistencia se calienta y eso hace la luz. Entonces, ese foco está caliente porque estamos calentando la resistencia. Ahora, ¿será que podemos tomar el calor del foco y volverlo hacia la energía eléctrica? Por supuesto que no. Entonces, ese es otro ejemplo de un proceso irreversible. Acá tenemos un ejemplo ya más matemático. Estamos hablando ya con ecuaciones para demostrar este principio de los procesos irreversibles. Vemos que un bloque que está en reposo sobre una pendiente y de acá lo movemos hasta acá. Entonces aquí podemos ver el cambio de altura. Entonces esto de acá que vemos, esto que vemos acá, ¿de dónde sale esta primera parte de la ecuación? Esta segunda parte yo estoy seguro que la entienden porque es calor menos trabajo. O sea que antes el trabajo estaba acá. Todo esto que vemos aquí es el cambio de energía térmica. Perdón, el cambio de energía. El cambio de energía interna. ¿Qué energía han pasado para tener este punto A, del punto inicial al punto final? Hemos tenido un cambio de energía debido a la energía potencial, a la energía debido al rozamiento y a la energía debido a la energía debido a la velocidad del objeto. Entonces, esos son los tres tipos de energías que existen y como podemos observar, en este momento no hay calor porque no se está generando calor y no hay trabajo porque no hay una fuerza externa. Entonces esto generalmente está cayendo por gravedad y eso se debe a la energía potencial de este término. Y aquí podemos decir entonces, podemos relacionar que el cambio de energía del sistema, o sea la velocidad del sistema es igual a menos la masa por la gravedad por la diferencia de altura. Entonces estamos viendo una adaptación del principio de energía cinética o la energía mecánica y general de un sistema. Solamente aquí estamos aumentando el calor y trabajo. ¿Esto por qué? Porque si yo hubiera aumentado una fuerza externa, esto me va a generar trabajo, y si hubiera aumentado un factor de rozamiento más elevado, entonces el calor no sería cero. ¿Por qué? Íbamos a tener una fuerza que me iba a generar calor o resistencia en este caso. En resumen, los procesos irreversibles incluyen uno o más de los siguientes irreversibilidades. Aquí se pueden ver 8 postulados, lo tienen acá, no lo vamos a leer, pero entonces podemos interpretar los más importantes, que es la reacción química espontánea, que es el rozamiento, tanto deslizamiento como viscosidad en el seno del fluido, y la deformación inelástica, para que un proceso sea irreversible. La equivalencia de enunciado. En esta gráfica que vemos, prácticamente establecemos una relación entre los enunciados ya hablados, los más importantes, y vemos que tenemos un foco caliente de temperatura 2. Este es el foco caliente. Entonces aquí vamos estamos suministrando un calor a la máquina cíclica. La máquina cíclica bota el calor, o sea, cede el calor hacia un sistema aparte afuera. Este dispositivo que tenemos acá puede transformar nuevamente ese calor para llevarlo a una máquina de Planck, que este trabajo lo puede volver a generar en trabajo. Entonces acá tendríamos un trabajo neto, que el trabajo neto sería el que saldría desde aquí para la derecha. Entonces estos son tipos de máquinas. Este es un diagrama de máquinas térmicas que existen. Por ejemplo, una máquina térmica en este modelo vendría a ser la de ciclo combinado, una turbina de ciclo combinado que aprovecha el vapor emanado por otra turbina para seguir generando más energía
eléctrica en este caso. ¿Ven? Como lo habíamos hablado hace un momento. Entonces este otro ciclo, que lo que hace es tomar el calor de la máquina cíclica de Claus, lo transforma, añade calor a la máquina cíclica, nuevamente bota calor y para llegar a trabajar un trabajo neto. En este caso, en la máquina cíclica de Clausius no emite el trabajo directamente hacia la máquina cíclica. La desigualdad de Clausius. En la desigualdad de Clausius, ya estamos entrando a encontrar las definiciones matemáticas de la entropía. Si vamos a un principio fundamental de la primera ley, dada la ecuación, tenemos la integral cíclica del calor de un sistema es igual a la integral cíclica del trabajo. En este postulado, que prácticamente viene a ser lo que está encerrado en puntos suspensivos en esta gráfica del sistema A, la energía interna es despreciable. Por tanto, si resolvemos estas ecuaciones, los flujos de energías tienen lugar simultáneo, se obtiene. Tenemos una relación de calores con su respectiva temperatura y podemos relacionar el calor que está entrando a la máquina reversible como también el calor de salida en función a las temperaturas. Es casi similar a un proceso de presión constante. Si aplicamos la primera ley, aplicando la primera ley al motor R, que es el que hemos visto anteriormente, obviamente ya dijimos que la energía se desprecia, la energía interna, entonces podemos decir que el trabajo que produce este motor R va a ser igual al calor del motor R menos el calor de salida de dicho motor. Y como ya hemos encontrado la anterior relación que relaciona el calor R con el calor de salida, sustituimos y esto nos da una ecuación de una sola variable. Como vemos, el trabajo está igual a esta relación de temperatura sobre esta diferencial de calor. Ahora, para un sistema A, o sea, para el sistema que vimos anteriormente, el sistema que está netamente aislado, otra cosa que podemos agregar acá es que nosotros podemos hablar de los sistemas y aplicar la primera ley en cualquiera. Nosotros, por ejemplo, pudimos haber aislado este sistema y solamente íbamos a tener un calor de salida. Por tanto, no había trabajo ni energía interna. Pero ahora sí, si tomamos en cuenta la máquina reversible y este sistema B, que podría ser un ciclo combinado, observamos que en ambos se produce un trabajo del motor R y un trabajo del motor B o del sistema B. Continuando entonces, hacemos el reemplazo en la ecuación anterior y podemos decir que el trabajo del sistema A va a ser igual al trabajo de B más el trabajo de R. Sabemos que el trabajo de B es igual al calor de S, entonces, y que el trabajo de R es igual a esta relación, y simplificando los valores llegamos a demostrar que el trabajo de A, o sea, el trabajo de este sistema de ciclo combinado, va a ser igual a la relación de las temperaturas sobre el calor de salida. Entonces, por eso podemos concluir que la integral cíclica del trabajo de un sistema dado va a ser igual a la temperatura inicial menos un sistema de temperatura sobre el calor del sistema. Esto se llama, este enunciado acá se llama la desigualdad de Claus, donde el símbolo, obviamente este es un símbolo que nosotros lo tomamos como incremento infinitesimal, vale decir la diferencial de un sistema para una integral. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a 0, que quiere decir que si aplicamos un límite, el límite siempre tiene que tender a 0 el sistema, y ahí es donde introducimos la definición de la entropía. Si hacemos un diferencial, ese infinitesimal, ese arreglo infinitesimal, lo hacemos una derivada y derivamos el calor respecto a la temperatura. Recuerden que el calor es igual a la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Y también, si aplicamos un límite a esto, podemos añadir la entropía, utilizando la desigualdad de Clausius. Al aplicar el límite cuando tiende a 0, eso significa que estamos entrando en la entropía, lo cual significa que cuando la entropía tiende a 0, es menor. En clases anteriores habíamos mencionado que mientras más grande la entropía, significa que el estado está más desordenado y las moléculas de un sistema están con mayor energía, es decir, se están moviendo de un lado para otro. Entonces, introduciendo la entropía, aquí podemos observar la definición matemática de la segunda ley de la termodinámica. La entropía, que se deriva de la desigualdad de Clausius, viene a ser el diferencial de calor sobre la temperatura desde un sistema para un sistema reversible. Ahora, lo que ya habíamos dicho hace un momento, ¿a qué es igual el calor? El calor es igual a la masa por el calor específico, el diferencial de temperatura. Si agregamos
esto reemplazamos en el valor del calor y lo evaluamos de un sistema 1, o sea, de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Recuerden que la definición de una integral viene a ser el área debajo de una curva. Por eso es que lo hemos pintado acá y dividimos en dos áreas. Entonces, si este calor lo reemplazamos en la ecuación de la entropía, para el sistema que vemos acá, podemos decir que la diferencial de entropías va a ser igual a la masa por el calor específico y el logaritmo natural de la diferencia de las temperaturas que se dan en el estado 2 y en el estado 1. Y ahí es donde venimos a trabajar en la gráfica, que ya la conocemos, que es la temperatura versus entropía. Muy bien, para un camino finito y internamente reversible, ya sabemos que esta es la primera ley y la segunda ley. Entonces podemos decir que son semejantes en cuanto a que ambas conducen a la definición del cambio de una propiedad en función de las interacciones de frontera de un sistema cerrado. El segundo término de las ecuaciones anteriores se interpreta como una medida de transferencia de entropía asociada a la transferencia de calor. Esto es muy importante. Siempre que tengamos un cambio de calor, o sea, cuando el sistema no sea diabático, significa que vamos a tener un cambio de entropía. Cuando tenemos una temperatura de un sistema 1 a un sistema 2, entonces ahí podemos evidenciar que la temperatura cambia el calor y por ende, cuando hay más calor, aumenta la entropía. La eficiencia o rendimiento de una máquina térmica. Básicamente, esta definición me dice que la eficiencia es la producción sobre consumo. Ya conocemos esta ecuación, pero podemos profundizar un poco más, ya que también podemos decir que la eficiencia de esta ecuación es igual al trabajo neto sobre el calor, como lo podemos observar en esta diapositiva. Ahora sí, el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot de las máquinas térmicas, se pueden mencionar los dispositivos cíclicos de los fluidos de trabajo de las máquinas que vuelven a un estado inicial. Entonces el ciclo de Carnot, durante una parte del ciclo del fluido realiza trabajo y durante otra se hace trabajo sobre el fluido. Esto es claramente el principio del ciclo. El ciclo de Carnot es un ciclo considerado como el de mayor rendimiento térmico, porque el calor convertido en trabajo térmico es mayor respecto a otros ciclos. Los ciclos ideales de las máquinas térmicas sirven también como patrones de comparación con ciclos reales de esta máquina. Recordemos que los ciclos ideales no existen, porque significaría que el 100% de la producción se ha consumido. Es decir, la eficiencia sería 1 o 100%. El ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos. Ya vamos entrando a lo que es el ciclo de Carnot, a la explicación termodinámica. Siempre el ciclo ideal, estamos trabajando un ciclo ideal. Este ciclo ideal se lo considera en cuatro estados. En 4 estados termodinámicos. Recordemos que cada estado tiene mínimamente presión 1, temperatura 1, volumen específico 1, entropía 1. Entonces, del estado 1 al estado 2 se sucede un proceso isotérmico. Este proceso isotérmico significa una expansión. Es una expansión. Al haber una expansión significa que la presión disminuye y que la temperatura se mantiene constante. Entonces, eso va a hacer que el aumento del gas aumente. Acuérdense de que la relación entre presión y volumen son inversamente proporcionales. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y eso va a hacer que se suministre calor al fluido operante. Es decir, estamos teniendo un calor cedido. El proceso isentrópico, luego del 2 al 3, es un proceso isentrópico. ¿Qué es un proceso isentrópico? Es un proceso donde la entropía se mantiene constante, donde el fluido operante al expandirse produce trabajo. Claramente, si recordamos el pistón que vimos en las primeras diapositivas, cuando el pistón va hacia abajo, se está produciendo una expansión. Entonces, al producirse esa expansión, está produciendo un trabajo en el cigüeñal o en el eje que hay abajo. De 3 a 4, otra vez se da un proceso isotérmico, pero esta vez es de compresión. Ahora, una vez que hay la compresión internamente reversible, durante la cual cede calor al medio exterior. Entonces, al suministrar calor, hace un momento dije ceder, no, pero fuera, es que estamos suministrando calor, y acá estamos cediendo calor en la fase de compresión. Es cuando los gases de CO2, productos de la combustión controlada, salen por el caño de escape, o sea, salen por la cavidad que va al caño de escape. Luego del proceso 4.1 se hace un proceso isentrópico de compresión, entropía constante pero compresión. El fluido de trabajo alcanza la temperatura inicial. Volvemos al estado inicial. Y aquí podemos observar la gráfica de presión-volumen del ciclo de Carnot, temperatura-entropía. De 1 a 2 tenemos una expansión, de 2 a 3 sucede un proceso de entropía constante, como podemos ver acá, de 2 a 3.
La entropía se mantiene constante, por eso es que tenemos una recta vertical sobre el eje de la entropía. De 3 a 4 se produce una excedencia, o sea, se cede el calor, estamos comprimiendo y nuevamente repetimos el ciclo hacia volver a cero. Entonces, lo importante en estas gráficas es saber que cada punto es un estado termodinámico y que siempre vamos a tener en un ciclo termodinámico una diferencia de estado donde vamos a suministrar calor y donde se va a retirar calor. En el caso de esta gráfica de entropía, el proceso 1 a 2 entra calor, sale calor. Eso es todo entonces, estimados estudiantes, para con la clase de hoy, referente a la segunda ley de la termodinámica. Recordemos que la segunda ley de la termodinámica nos hace trabajar más en los ciclos termodinámicos. En este primer caso se ha aplicado el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot funciona primero en un proceso isotérmico, luego siguiente en un proceso isentrópico, para luego repetir hasta volver a la temperatura y a la presión inicial que se ha visto. La entropía mide el grado de desorden de las moléculas en el universo, y la entropía, en la definición matemática que hemos visto en el ciclo termodinámico, es igual a la masa por la calor específico por el logaritmo por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces, de esa manera ya podemos calcular las entropías del sistema, conociendo la diferencia de temperatura, la masa con la cual estamos trabajando. Generalmente, si no tenemos masa o estamos hablando de un gas, esa masa la podemos trabajar como número de moles. Entonces sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces podemos trabajar conociendo el peso molecular de la sustancia con la cual vamos a trabajar, o si no, hacemos ese despeje y podemos suponer que es un mol. Bueno, eso ha sido todo por hoy, la clase de hoy. Para cualquier consulta, y nos vemos hasta la próxima.